Bendiciones, mi nombre es Liliana Yambés. Algunas han entrado, otras, ¿todas han entrado al taller de latinos? ¿No? Ah, bueno, entonces me toca volver a contar la historia. Entonces, soy colombiana, criada hasta el tiempo de la universidad en Colombia, salí a Estados Unidos, a mi sueño americano, pero el Señor tenía el sueño más hermoso que llegué a conocerle en Estados Unidos. Allí conocí a mi esposo, por lo tanto, yo conocí al Señor a la edad de 28 años, ¿ok? Y esto lo cuento no por darle al testimonio grandeza, sino para, como decía mi esposo, la motivación de la gloria de Dios, para darle gloria al Señor. Y es el hecho de que muchas veces pensamos que porque no hemos nacido en un hogar cristiano, o porque solamente los hijos de misioneros, solamente los hijos de pastor y su esposa son los únicos que van a poder ir al campo misionero o van a poder tener ministerios que Dios los está llamando. No. La palabra es muy clara, el Señor nos rescata, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, lo glorificamos y es con nuestras vidas que nosotros tenemos que servirle al Señor, empezando desde nuestra iglesia local, que es donde crecemos, donde el Señor nos usa, y ahí el Señor se encarga de nosotros, a mandarnos a algunas con llamado a otros países, y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Muchas veces dejamos que nuestros corazones, por las cosas que traemos de nuestro pasado, cosas de personalmente, yo me crié en un hogar católico, nunca vi una Biblia, nunca vi en Colombia un hermano de carne y hueso, por lo tanto yo no conocí cristianos en Colombia, y son cosas, cómo vives tu vida sin Cristo, en alcohol, fui promiscua, estuve en una secta religiosa como la santería por mucho tiempo, pero la gracia y la misericordia alcanzó mi vida. Y eso es lo más importante, la gracia y la misericordia alcanzó mi vida. Y eso de allí empezó a venir a la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a meditar en ella para poder ese chip que traía de allá afuera, ser transformada mi mente y ser transformado ¿qué? Mi corazón, y darle toda mi vida al servicio del Señor. Así que lo primero que cuando conocí al Señor fue por un programa de televisión. Nadie me había hablado del Evangelio. Fue un programa una mañana a las 6 de la mañana que yo coloqué y el Señor usó para poder transmitir el Evangelio a mi vida. Son las cosas que hace Dios, ¿no es cierto? Porque Él hace lo que le place, como dice su palabra. Y a cada una nos ha alcanzado de una manera diferente. A cada una va a llevarnos de una manera diferente a hablarle a otro de Cristo, pero tenemos que hablar de Cristo. Ese es el enfoque que nosotros tenemos que tener. De allí, por la gracia del Señor, a escondidas de mi esposo, porque decía, bueno, y ahora le salgo con esto. Y pregúntele al programa de televisión, los llamaba y les decía, ¿ahora qué? Yo no conozco uno de carne y hueso cristiano. Y me decían, bueno, vamos a orar por ti. Y yo oraba todos los días. En ese tiempo vivíamos en Miami y decidimos vender la casa y compramos una casa al sur de Miami, y para la gracia y gloria de Dios había una iglesia bautista a una cuadra de mí, de la casa que comprábamos. Eso solo lo hace el Señor, porque todo lo tiene orquestado, porque Él sabe todo y hace lo que le place. Pero era en Speaking English y yo no Speaking English. Imaginen ustedes, dije, bueno, y ahora en Speaking English, ¿qué hago? ¿Y qué? Abro el buzoncito y venía un flyer que estaba en español y decía que había una misión de un americano que había sido misionero en Costa Rica, hablaba en español. Así, dije, bueno, a orar. Ya tuve que conversar con mi esposo y decirle la maravilla, bendición que yo tenía de que era una hija del Señor. Pero para mi sorpresa fue que mi esposo me dijo, es que yo no te he dicho algo. Cuando era niño, yo iba en Cuba a una iglesia, pequeño, solito. El Señor le había sembrado la semilla. Y esa semana llamamos al pastor y él se arrepintió también de sus pecados, mi esposo, y empezamos a caminar con el Señor. Desde allí hace 25 años que somos hijos del Señor y decidimos
comenzar a crecer en nuestra iglesia local. Luego nos mudamos y servimos en una iglesia por 10 años, apasionadamente, creciendo espiritualmente, estudiando en el instituto de nuestra iglesia, dando todo. Mi esposo tenía su trabajo secular, pero sin embargo yo cuidaba a mis niños en casa y cuidaba a otros niños de otras hermanas, pero sin embargo servíamos en nuestra iglesia local, éramos parte de nuestra iglesia local. Allí me involucré en misiones, en la Unión Femenil Misionera, y el Señor empezó a tocar mi corazón. Nuestra iglesia iba a República Dominicana, un anciano de la iglesia, y él venía y daba el informe, y el Señor empezó, yo decía, quiero ir una semana a República Dominicana, a servirle una semana a República Dominicana. Bueno, vivimos 10 años y medio, así que tenga cuidado con lo que ora, ¿no? Pero fue hermoso ver, el Señor me llamó 4 años antes a mí que a mi esposo. Esas son las cosas que hace el Señor. Otras veces llama primero al esposo y luego a la esposa, pero a mí me llamó 4 años, debe ser que soy muy difícil. Y oraba todos los días y seguía sirviendo y era intencional de lo que el Señor decía en su palabra y en vivir su palabra. Hasta los 4 años que él ya estaba involucrado en la iglesia, era mano derecha del pastor y el Señor en una prédica un 1 de enero con Isaías tocó su corazón y fue a República Dominicana. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros servimos para glorificar al Señor. El Señor, por medio de su palabra y meditando en su palabra y ser mujeres de la palabra, el Señor va poniendo la voluntad de lo que Él quiere en la vida de nosotros. Hablamos con nuestro pastor, nos dijeron que la iglesia lo afirmaba, y fuimos un pueblito, gracias al Señor, un pueblito muy amado, Bonao. Pasamos mucho trabajo, pero el Señor ahí nos hizo crecer, nos hizo el orgullo, ¿sabe qué? Pisar el orgullo y crecer en la dependencia de Dios, porque cuando lo tenemos mucha comodidad y lo tenemos todo, creemos que es nuestro cheque y que somos nosotros. Pero cuando nosotros estamos allí mismo, sabiendo que es el Señor el que provee, vendimos nuestra casa, dimos nuestra casa, no le estoy diciendo que de la suya, pero eso fue lo que hizo con nosotros. El Señor pidió lo que teníamos y con gusto lo dimos. Hermana, ha sido un tiempo maravilloso. Llevamos casi 16 o 17 años de ministerio en las misiones y no ha sido fácil, pero si tuviera que volverlo a repetir, lo repetía. Y muero con las misiones, a pesar de las enfermedades, a pesar de las situaciones, a pesar de las traiciones, porque de todo, al Señor lo traicionaron, de todo va a haber. Pero acuérdese que usted lo está haciendo ¿para quién? Para la gloria del Señor y haciendo el llamado que el Señor le llama a hacer. ¿Ok? Entonces quería contar un poquito sobre eso, por la gloria de Dios y la gracia del Señor. Me ha permitido trabajar con Soldados por Jesucristo, con Coalición por el Evangelio, Aviva Nuestros Corazones. Fui parte empecé con Katy, la esposa de Miguel, el programa Mujer para la Gloria de Dios. Y gracias al Señor, donde el Señor nos lleve, donde lo que el Señor pida, a la iglesia que el Señor nos lleve a predicar el Evangelio, aún si me mandan a que le dé a unas monjas una conferencia, ya voy a predicar el Evangelio, porque ellas necesitan del Señor. ¿Ok? Entonces muchas veces nos ponemos trabas, que si aquí, que si allá, que si no allá. Usted predique de Cristo y predique la palabra, que el Señor se va a encargar de lo demás. Sea obediente, es lo único que el Señor quiere de nosotros. Y una de las cosas es que cuando hablamos de misiones o misioneros, siempre nuestro primer pensamiento que pasa por nuestra mente es la obra realizada, y gracias al Señor por nuestros hermanos americanos, ¿cierto? Siempre los misioneros, los americanos, los ojos azules, aunque mi esposo tiene ojos azules, pero siempre es, y gloria a Dios por esos primeros hombres y mujeres que salieron al campo a dar su vida, ¿no es cierto? Y a nosotros los latinos eso como que nos, ¿saben por qué? Porque nuestro cordón umbilical con la familia latina está como, mire, así, no se corta. Y ese es uno de los grandes elementos que pueden hacer caer nuestro llamado cuando el Señor lo está haciendo. Porque aún en nuestras iglesias latinas nos dicen, pero están locos. ¿Cómo se van a nosotros nos dijeron? Están locos. Una hermana se me acercaba y me decía, pero con 3 niños chiquitos, había una que le había dado una enfermedad muy grave, que el Señor había sanado por su gracia, y decía, ahora meterte a ese pueblo, pero si aquí lo tienes todo.
Pero hermanas, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos manda a nosotros a hacer. Entonces, la tarea es de todos nosotros los cristianos. Eso no es para los americanos ni para los que hablan inglés solamente. Yo no speak in English y hasta en creol le han hablado haitianas, hermanas, porque Dios ha provisto la intérprete. O sea que para el Señor no hay problemas. O sea, el Señor hace lo que le place y si te envía, Él te va a sustentar y Él te va a ayudar, Él te va a guiar. Pero todo cuando lo hacemos con un propósito, glorificar su nombre. Entonces el Señor también está llamando a los latinos, hermanas. Y eso es algo que nosotros tenemos que llevar en oración. Somos muchos los latinos que conocemos al Señor y nos parecemos mucho a otros lugares como la India. Usted nos ponen un turbante aquí y ya nosotros paremos de la India. Es así. Usted mire las formas de las presentaciones que hablan de misiones. Tenemos más probabilidad. En la India la comida es muy parecida a la mexicana. Hasta picante es. Investigue y verá. Entonces, son cosas que el Señor nos está dando oportunidades para poder ir y llevar el evangelio, pero estamos muy cómodos en nuestras iglesias, en nuestras familias, y pobrecito mamá, y pobrecito papá, y pobrecito primo, y pobrecito tío. ¿Sí o no? Se lo digo porque soy latina criada en Colombia, y sé lo que pasé, que fue bien duro y curvero, y lo sigo pasando, pero hay que darle gloria a Dios donde te mande. ¿Ok? Muchas personas se han asombrado del hecho que Dios llamó a mi familia, hermanas, como misioneros. Quiero decirles que no fue ni emocionalismo, no fue el deseo de nombre tampoco, no fue el deseo de escapar de nada, fue el hecho de que Dios nos llamaba y queríamos ser obedientes al Señor. Una de las cosas cuando tengo que entrevistar jóvenes o parejas que quieren ir al campo misionero, le digo, esto no es emoción, esto no es sentimentalismo, esto no es coger la mochila y es que me voy a viajar el mundo, porque de eso no se tratan las misiones. Eso no se trata las misiones. Hay que ser bien entendible de lo que se trata las misiones. Segunda de Timoteo 2:2 nos dice, y lo que has oído de mí, la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El Señor ha mandado a que nosotros enseñemos. Las mujeres tenemos una facilidad de influenciar, ¿cierto? O para bien o para mal. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué nos ha mandado el Señor a hacer? Mujeres que seamos mujeres de la palabra, que le podamos hablar a otra de Cristo y que a otra le podamos enseñar, ¿qué? La palabra de Dios. No los cuenticos ni los chistes, hermanas, porque no es así. Yo me gano muchos problemas, no se lo voy a decir, me gano muchos problemas porque ahora se me suscitó algo de pastora me hicieron una pregunta sobre la pastora. No, la Biblia no habla de pastoras, habla de ¿qué? De pastor. ¿Ok? Ahora nuestros países latinos han adoptado una costumbre que viene de mucho tiempo, en que se le dice pastora, ¿a qué? A la esposa del pastor. Ahora, ¿cómo queda el Señor en esa pregunta? ¿Usted por pena no lo va a decir o quiere glorificar al Señor? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? La Biblia habla de que es ¿qué? Pastor. O sea que muchas veces nos vamos a enfrentar a que usted no va a caer bien, pero usted tiene que glorificar ¿qué? El nombre del Señor con lo que dice ¿qué? ¿En dónde? En la palabra de Dios. Y debemos como latinos, una cosa muy especial como latinas, debemos de hacer aquellas cosas que no están correctas. ¿Qué tenemos que hacer? Malas costumbres, ¿qué debemos de hacer? ¿A que sean qué? Buenas costumbres. Eso es lo que debemos de hacer. Si nosotros que criamos hijos, nuestro hijo está cogiendo una mala costumbre, ¿qué hacemos nosotros? No, inmediatamente vamos a ayudarle para que esa costumbre no se forme en su vida y sea mal para su vida. Pues lo mismo pasa con la palabra de Dios. Aunque hayan costumbres que han venido porque se ha culturalizado, nosotros tenemos que vivir contra cultura, porque la cultura lo diga o porque fuimos criadas así, no significa que tengamos que hacerlo. Debemos que hacer la verdad. El llamado, hermanas, es muy importante. El llamado, Dios trabaja con cada persona diferente, con las parejas diferente. No podemos decir, es que a mí me llamó así, así te va a llamar a ti. No, hermanas,
Somos individuales para el Señor. Y el Señor nos manda, nos llama de diferentes formas. En su soberanía Él sabe lo que es mejor para cada individuo y dónde nos puede usar mejor. Él sabe dónde nos va a mandar. Por ejemplo, a mí a la China, ay Padrecito, por favor. Yo no soy buena para los idiomas. Mi esposo es excelente, se aprende un idioma así volando. Yo no, pero ay, no me paran hablando español, mamita, ¿oyó? Entonces, Dios sabe a dónde te va a mandar. No quiere decir que si me manda a la China no me va a capacitar para que hable chino. Eso sí, no tengo ninguna duda. Pero el Señor sabe dónde nos manda. Creo que a lo que Dios ha llamado para una tarea específica han sentido el peso de responsabilidad de lo que eso conlleva. Hasta hemos llegado a dudar de Dios. Muchas veces en el campo, cuando el Señor lo está llamando, llega al campo misionero. ¿Sí será que era aquí? Señor, cuando viene la cosa que se pone, fuerte, ¿no? Porque el que diga que no la ha pasado en el campo duro, ¿no? Pues lo pueden ver a uno sonrisita ahí, a Nathan, a la esposa. No, hay momentos que uno llora como pareja, o llora por sus hijos, enfermedades, situaciones económicas, ministerialmente. Se sufre porque se vive la soledad del ministerio. Pero eso no importa, hermanas. Vamos a darle ¿qué? Gloria a nuestro Señor. Entonces, nuestra iglesia local es importantísima. El Señor no está loco. Para eso hizo la iglesia local desde la iglesia primitiva. ¿A usted la va a llamar desde dónde? Desde su iglesia local. Cuando a mí me dice alguien, arrima alguna jovencita o alguna pareja y nos dicen, es que el Señor me está llamando al campo misionero. Y le digo, ¿y quién es tu pastor? ¿Y qué haces en tu iglesia? Le digo yo a la jovencita. ¿Qué estás haciendo? No, pues es que es muy difícil, no tengo tiempo. Entonces digo, tampoco tienes tiempo para ir al campo misionero. Primero hay que empezar por ahí. O sea, muchas veces uno tiene que ser muy estricto en eso, hermana. Porque no es el hecho de que te vayas y que te vayas al campo misionero. No, el hecho de que tu primera casa, así como nuestro hogar es nuestro primer ministerio, tu primera casa, tu primer ministerio debe ser ¿qué? Tu iglesia local. Eso no tiene, mucha cosa de qué pensar. ¿Dónde nos formamos? En nuestra iglesia local. ¿Dónde se nos forma el carácter? En nuestra iglesia local. Entonces, imagínese usted si usted no ha servido en una iglesia local donde usted no ha sido formada, ¿cómo va a llegar a un campo misionero? En la primera ráfaga, usted coge el avión y se devuelve. ¿Por qué? Porque no va a soportar. Entonces, nuestra casa es nuestra iglesia local y de allí apunta todo. Entonces, Génesis 2:18 nos dice, y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté sola, le haré ayuda idónea. Hermanas, el llamado que el Señor hace a una pareja, el llamado hace a jóvenes que están solas, pero también se le hace a las parejas. Pero nosotros somos ¿qué? Ayuda idónea de nuestro esposo. Yo tengo pasión por las misiones, soy llamada, mi esposo llamado a las misiones, pero ¿a quién me debo de someter yo? A mi esposo. ¿Qué soy yo para él? Ayuda idónea. Él nos va a usar con dones y talentos de diferentes formas en el campo misionero y eso no se trata de competencia. El llamado misionero no se trata de competencia. ¿A quién está usando el Señor más? No, es para darle toda la gloria al Señor. Debemos de orar por nuestros esposos, hermanas, al llamado que el Señor ha dado y ser esa ayuda idónea, no tropiezo de nuestro esposo. Porque muchas veces el Señor está llamando al esposo primero y la esposa está renuente. Pero renuente porque su vida espiritual quizá está dudosa, que es normal. Porque que un esposo te diga al campo misionero no es que yo voy a saltar happy. Yo salté happy porque fue al revés, ¿no? Pero es difícil esos cambios, más para nosotras las mujeres. Pero el Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Hoy estoy aquí sirviendo al Señor junto con mi esposo y me puedo quedar hasta las 4 de la mañana aquí hablando. Pero mis hijos ya están grandes y están fuera. Pero cuando uno tiene niños pequeños ya la cosa cambia.
¿ok? Y de eso quiero hablar. Mi primer campo misionero fue mi casa. Aunque había sido llamada al campo misionero, mi primer campo misionero fue ¿qué? Mi casa. La palabra del Señor nos dice en Tito 2:3, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñan a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermana, ahí está diciendo ancianas, ahí no está diciendo esposa de pastor, ojo vivo con esto, ni pastora, está diciendo ancianas. Eso corresponde que se le está diciendo a las ancianas de ¿qué? De la iglesia local. Entonces, muchas veces pensamos que porque el Señor nos llama a otros países, nuestra responsabilidad como padres pasa en un segundo lugar, y no es así. Si usted está siendo llamada al campo misionero como pareja, su primer ministerio y su primer campo misionero es ¿qué? Su casa. Ese es su primer campo misionero. Entonces, eso no cambia, porque la palabra es muy clara en eso. La Biblia muy claramente nos habla de la responsabilidad que nos ha dado de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, hermanas. Esa es una responsabilidad que le corresponde a los padres, sean que estés en tu iglesia local, sea que nos vayamos al campo misionero como lo que estamos hablando hoy. La palabra de Dios es muy clara que nuestra familia es la primera que va a escuchar la palabra de Dios. Entonces no nos podemos volver locos y llegar al campo misionero y a querer hacer tantos ministerios que nos olvidemos ¿qué? De nuestro primer ministerio, que es ¿qué? Nuestra familia. Ahora, eso no significa, hermana, que nuestros hijos no van a crecer, nuestros hijos van a ser adultos, nuestros hijos van a tomar decisiones, nuestros hijos van a pecar, nuestros hijos quizás tomarán decisiones que van a afectarlos a ellos y a nosotros, pero van a seguir siendo tus hijos, que los vas a seguir amando y los vas a seguir apuntando ¿a qué? A la cruz de Cristo, porque hay gracia y misericordia en el Señor. Y esa gracia y misericordia que el Señor te otorgó, tú también debes de tenerla para con tus hijos. Entonces eso es algo muy importante que debemos de tener. Igualmente, ese es nuestro primer campo misionero, como lo decía, una familia que glorifique al Señor causará impacto en nuestras vidas. Como nosotras manejemos nuestra casa, si las hermanas empiezan a ver, usted va al campo misionero y ven que la iglesia es su primera prioridad y 24/7 está metida en la iglesia, ¿qué va a ser lo que usted está modelando? 24/7 van a estar metidas en la iglesia y la casa volviéndose loca, ¿no es cierto? Y niños sin comida y esposos sin comida. Entonces eso no es así. Igual si es una soltera, tiene la oportunidad de servir más que nosotras las casadas. La misma palabra nos lo dice, ¿no es cierto? En su juventud, que pueda, porque las casadas estamos comprometidas a cuidar a nuestro esposo y nuestra casa. Pero eso tampoco, porque ahí podemos tener un hilito muy, muy delgadito, pensar y decir, no estoy en la casa y no hago más nada. No, podemos equilibrar el tiempo y podemos estar modelando a otras jóvenes, a otras mujeres lo que es Jesucristo, como nos dice. Asimismo, las mujeres ancianas podemos mostrarle la vida hogareña y poder ser de influencia para las jóvenes, para las adultas, que nuestra vida sea un camino para que, y ese versículo termina, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada, hermanas. O sea que eso es muy delicado. Si nosotros como ancianas de nuestras iglesias no estamos siendo reverentes de conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, no estamos enseñando a las jóvenes a amar a sus esposos. ¿Qué dice la cultura? ¿Ya pelearon? No, mija, pero déjalo. Pero si tú con la palabra no vas y enseñas que debes amar y perdonar a ese esposo, que amen ¿a quién? A sus hijos. Entonces nosotros estamos blasfemando la palabra de Dios. Y blasfemar la palabra de Dios, hermana, es algo muy delicado. Que Dios nos guarde como iglesias de nosotros no mostrar lo que dice la palabra, aunque se molesten con usted, aunque le digan que usted es antigua,
Y aunque le digan que quizá usted no lo dijo con amor, pero porque le está diciendo la palabra del Señor, pero usted está blasfemando la palabra de Dios. Para el campo misionero, el Señor siempre nos va a pedir algo, hermanas. Cosas que tenemos que dejar. Para ir al campo misionero, sea soltera o sea como pareja, vamos a tener que dejar familias, vamos a tener que dejar comodidad, ¿ok? Vamos a tener que dejar cosas que quizá usted le apasionen, quizá va a tener que dejar su carrera. Ahora, por ejemplo, hay la ventaja que se están haciendo, llevándose los misioneros para en algunos países montar restaurantes. ¿Por qué? Porque la entrada a ese país no se puede hacer como nosotros aquí, que libremente decimos somos misioneros y chévere, ¿no? Estamos haciendo esta conferencia y estamos felices, ¿no? Aquí nadie entra con rifle ni nada. Pues no, en otros países usted no puede hablar de Cristo de esa manera y lo tiene que hacer por medio de una plataforma. ¿Y la plataforma es qué? Restaurantes, negocios, librerías. Entonces es la manera como Dios está usando y Dios nos va a pedir cosas. El Señor dice, van a venir periodos de prueba, hermanas. En la palabra del Señor en Mateo 16:24 nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Usted cree que eso es mentira? No, está muy verdadita ahí en la Biblia. Vamos a tener pruebas, hermanas, y pruebas fuertes. Van a venir periodos que usted va a querer coger el avión y salir de allí. Por eso es tan importante las disciplinas espirituales. Por eso es tan importante que cada mañana nosotros vengamos al rostro del Señor y podamos meditar la palabra, podamos vivir bajo la palabra y podamos ayunar, podamos orar, podamos adorarlo. Porque esa es la única fuerza que nos sostiene, hermanas. Aun cuando no somos misioneras, aun cuando somos misioneros. Lo único que nos sostiene a nosotros es que seamos mujeres de la palabra, que seamos mujeres que cada día meditemos en ella, que seamos mujeres que oremos la palabra, que seamos mujeres que dediquemos tiempo a estar solas con el Señor, a ayunar. ¿Cuántas cosas nos quitan el tiempo de no pasar tiempo con el Señor? Pero no podemos resistir en un campo misionero, ni en nuestra vida cristiana, aunque no estemos en el campo misionero, si no somos mujeres de la palabra y mujeres que vengamos a los pies de Cristo como María. Lucas 10:41. María ha sido recordada por siempre. ¿Por qué? Porque se llevó ¿qué? La mejor parte. Era una mujer que a los pies del Señor. Entonces, sea que estemos en el campo misionero o no estemos en el campo misionero, nosotros solo vamos a poder soportar en el Señor cuando seamos mujeres que estamos en la palabra. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Hermanas, esos periodos de prueba y esos momentos difíciles que van a venir a nuestra vida, enfermedades que no tiene edad, solamente podemos descansar ¿en quién? En el Señor. Gracias al Señor tenemos la medicina, podemos tomar medicina, pero hay veces ni la medicina nos hace. Solamente podemos venir a descansar en el Señor. Él es nuestro timón, hermanas, de nuestra vida. No es otra cosa. Gracias al Señor, dice la palabra del Señor que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estudiamos, tenemos profesiones, tenemos trabajo. Somos parte de nuestra iglesia, ejercemos nuestras profesiones en las iglesias. Gloria a Dios todo eso. Pero hermanas, solamente podemos descansar es en el Señor. No podemos descansar en una profesión, no podemos descansar en el esposo, no podemos descansar en el novio, no podemos descansar si usted se cree 90, 60, 90, no una gordita como yo, pero en nada de eso se va a descansar. Solamente es en el Señor y a cualquier edad, sea joven, sea de mediana edad o sea anciana. Solo podemos descansar ¿en qué? En el Señor, porque Él es nuestro timón. Entonces, Juan 16:13, ya no me están cogiendo de tiempo, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará
todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Manas, este versículo es hermoso, es uno de los versículos que ha impactado mi vida, porque lo que es el Señor y lo que nosotros tenemos que hablar del Señor. Nuestras mismas familias, ¿cuántas familiares de nosotros son inconversos? Por ejemplo, en América Latina, a mí me encanta cuando algún misionero me cuenta, no, es que mi abuelo fue pastor, y mi tatarabuelo, o misionero. Y yo digo, wow, qué chulo. Pero nosotros los latinos, hay escasos, pero por lo general, o somos primera generación o somos segunda generación, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que continuar con nuestra vida de santificación, modelando a Cristo, impactando nuestra familia, no apartándonos de nuestras familias y mostrando la gloria de Cristo. ¿Qué legado podemos estar dejando, hermanas? Deuteronomio 6, 5, 7 nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y yo este versículo también me lo apropio a aquellas que somos madres espirituales. ¿Ok? Porque aquí está hablando a nuestros hijos. En todo tiempo debemos de estar enseñando. Pero nosotras tenemos tantas jovencitas o tantos niños que sus padres no son cristianos y que son nuestras hijas espirituales de diferente edad. Yo tengo hijas espirituales de 75 años. Increíble, son como una mamá para mí biológicamente, pero son hijas espirituales. Y qué gozo poder enseñarles a ellas. Qué privilegio. Son las primeras cristianas en su familia, hermanas. Aquí en México, en mi iglesia local. Y cuando hablo con ellas me abrazan y me cuentan sus cosas que nunca le han contado a nadie, hermana. Cosas de abuso sexual. Y lloro con ellas y yo digo, wow, mi corazón arde por América Latina, hermanas. Mi corazón me duele América Latina y por tanto latino que está regado en todo el mundo, porque necesitan de Cristo, como nosotros un día por la gracia y la misericordia del Señor nos alcanzó. ¿Cuánta gente está en la Santa Muerte, hermana? Un día estaba yo así. Un día estaba yo así. La gracia y la misericordia del Señor me alcanzó. Entonces no podemos estar calentando puestos. Acérquese a esos niños, acérquese a esas jovencitas, acérquese a la oportunidad que Dios le da de llevarle el evangelio, que sean sus hijas espirituales, que usted les mande esos WhatsApp que ahora se usan tanto. Yo los uso mandando programas, mandando versículos, hermanas, mandando la palabra de Dios. Un versículo, usted no sabe cómo puede atrapar a una persona, porque es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mateo 28, 19, 20 nos dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Hermano, el Señor nos ha mandado a hablar de su palabra, a hablar de Cristo. El Señor nos ha mandado a ser discípulos y eso requiere tiempo, eso requiere esfuerzo, eso requiere ser intencional, eso requiere que habrá momentos que usted no puede, eso requiere momentos que físicamente usted no puede, pero que usted lo va a hacer por glorificar el nombre de Dios. Allá afuera, más de 20 millones de personas aquí solo en Ciudad de México, solamente aquí moriríamos de predicar la palabra de Dios y hablarle a otro de la grandeza y la misericordia que el Señor tuvo con nosotros. Aquí en estos más de 20 millones hay mujeres, niños escogidos por el Señor, que nadie les ha hablado de Cristo. Así como yo, que nunca vi en Colombia, que nadie me hablaba de Cristo, aquí hay gente en lugares donde nadie le ha hablado de Cristo. Hay las que pudieron subir, nosotros estamos entregando un folletico de oración, hermanas. Son 52 días de oración, 52, semanas de oración. Allí va a encontrar Ciudad de México, la necesidad solo de Ciudad de México.
Motívese a orar por un lugar de esto. Motive a sus hermanas a su alrededor por orar por esos motivos. ¿Qué le vamos a decir al Señor si hoy no fuéramos? Gloria a Dios, si me voy hoy, acabaría este sufrimiento. Pero, como no sabemos el tiempo, ¿qué diríamos cuando pasemos a su presencia? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo usaste tu tiempo? ¿Lo usaste en lo que el Señor te está llamando? No es casualidad que usted esté aquí. Usted vino aquí porque el Señor le plació traerla. No es porque usted, ay, muy buena que voy a ver misiones. No, ni se crea ese cuento chino, porque no es así. El Señor la trajo aquí. El Señor la trajo porque quiere hablar en cada corazón, hermanas. Y necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Necesitamos ser mujeres, hermanas, que cumplamos lo que el Señor dice en su palabra. Ir y hacer discípulos. Empecemos por nuestro hogar, nuestra universidad, nuestro trabajo, nuestro colegio, en nuestra iglesia local, que es prioridad, y hasta lo último de la tierra, hermanas, porque sigue llamando gente para afuera. Eso olvídese que eso, no, es que todavía no, Él sigue llamando gente para otros países, porque Él no está loco. Él dijo que va a mandar gente y necesitamos ir a muchos lugares donde todavía el evangelio no ha sido hablado, o que el evangelio está, pero está distorsionado. Ahí también necesitamos ir, porque necesitamos enseñar la buena doctrina, la sana doctrina. Entonces hay lugares donde usted llegará y le tocará ser guerrillera de la palabra. A mí me ha tocado. Eso no es lo que tú estás enseñando, lo correcto, amor, es esto. Y están abiertos también sus oídos, sus corazones para escuchar la buena palabra. En otro no la volverán a invitar, no importa, no invitan es al Señor. Pero usted sea consistente en enseñar la palabra, hermanas. Que Dios me la bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a ser esas mujeres de la palabra. Ayúdanos a ser mujeres que con nuestra vida, Señor, mostremos tu amor, mostremos tu misericordia, mostremos una santidad que a ti te agrade, Padre, para que otros puedan ver la luz en nuestras vidas, Señor. Padre, yo te ruego por cada una de mis hermanas, te ruego por esta iglesia, por sus pastores, por la esposa de los pastores, sus familias, sus hijos, por los líderes, por cada una de las personas que en esta iglesia sirve, Señor. Oh Padre Santo, ruego por aquellas iglesias que no tienen estos tiempos tan hermosos de poder hablar, de llevar tu palabra, Señor. Ruego, Padre, que nos ayudes a continuar llevando tu palabra donde tú nos envíes, Señor, a pesar de. Padre, gracias porque tú eres un Dios amoroso, eres un Dios que, Padre, diste a tu Hijo en la cruz por nosotros sin merecerlo, Señor, muriendo un justo por unos injustos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que perdones la negligencia cuando hemos tenido de no hablarle a otro de Cristo, Padre. Ayúdanos, Señor, a orar por más obreros a las mies, Señor. Y ayúdanos a predicar tu palabra en tiempo y fuera de tiempo y glorificar tu nombre, Señor, para que toda tribu y nación pueda conocer de ti. En el nombre de Jesús. Amén.